Al Señor. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Trajimos una Biblia. Les quiero decir que el mensaje de hoy está a cargo del coro en el sentido musical, pero la palabra predicada a cargo del pastor Elí. ¿Dónde está usted, hermano? Venga tantito, sé que se va a tener que regresar porque está funcionando ahora como músico. Es el mil usos porque la ha hecho de pianista, de guitarrista, de director, de compositor. Hoy va a ser predicador y guitarrista. Y él va a ser el predicador de este día. Ha predicado ya el día de ayer y el día de hoy por la mañana. Un excelente mensaje que tiene para nosotros el Señor. Levantamos nuestra Biblia con la mano derecha si es posible y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Señor, háblanos, por favor. Usa la música, la letra, el canto hermoso, Señor, y usa a este siervo tuyo, su voz, para hablarnos tú, Señor. Bendícenos, por favor. Lo que quieras decirnos hoy, lo que quieras hacer en nosotros, hazlo, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gloria,
Amén. Gracias a Dios por esta música hermosa, hermanos. Y es verdad, este último canto nos da un pie maravilloso para empezar este mensaje de esta tarde. Es Jesús la razón de la Navidad, ¿cierto? Es Jesús la razón y no debemos celebrar ninguna otra cosa sino Jesucristo entre nosotros. Estamos en la temporada de Adviento y Adviento significa eso, que Jesucristo vino a la tierra, pero también que tenemos la esperanza de que vendrá otra vez, y eso es lo que celebramos en esta temporada navideña, y es lo que debe ser el centro de esta celebración. No sé ustedes, pero a mí me encanta esta época. ¿A ustedes les gusta esta época, hermanos? A mí me gusta esta época por muchas razones. La verdad es que no solo los regalos, la comida y las fiestas, sino en particular me gusta porque me acuerdo mucho de mi infancia. Para empezar son vacaciones, entonces para un niño las vacaciones siempre es la época más bonita, ¿verdad? No tener que ver a los maestros, con todo respeto para los maestros que son hermosos. Y además mi cumpleaños es el 27 de diciembre, justo entre Navidad y Año Nuevo, es época en la que nadie se acuerda de los pobres que cumplen. De hecho, quiero decir que usted no sabe de sufrimiento, hermano, si no cumple años cerca de Navidad. De veras, no saben de sufrimiento si no cumplen. Porque miren, toda la gente llega y te dice, aquí está tu regalo, Navidad y cumpleaños. Un regalo, Navidad y cumpleaños. Me dan ganas de vengarme de algunos de esos y llegar, aunque cumplen el 5 de julio, no me importa. Voy a llegar un día y le voy a decir Navidad y cumpleaños, para que se les quite, pura venganza. Pero no es cierto, porque ¿saben qué? La verdad es que fui un niño muy feliz y mis padres nunca me aplicaron esa, gracias. Mi pobre mamá, ella cumple años el 5 de diciembre y dice que le aplicaban esa y eso que está bien lejos. Pero gracias a Dios a mí, por lo menos mis padres no me aplicaron esa. Me daban regalo de Navidad y otro regalo de cumpleaños. La verdad es que fui un niño muy feliz y tengo hermosos recuerdos de la Navidad y de mi infancia. La verdad es que la pasé muy bien. Y una de las cosas que nos encantan son los regalos, ¿sí o no? Una de las cosas que nos encantan son los regalos, nos regalamos cosas, pero también tiene su lado triste porque conozco gente que se acuerda de la Navidad y al contrario tiene amargura en su corazón por el regalo que nunca recibió. Tengo un tío, ¿cierto? Que siempre dice, no, yo eso de los regalos nunca me daba mucha emoción. ¿Por qué, tío? Porque yo todos los años pedía una bicicleta, y todos los años me regalaban pura mugre caniquita. Él decía más feo, la verdad, pero no lo voy a repetir aquí. Y entonces tiene en su corazón la amargura de que todos los años él pedía una bicicleta y todos los años recibía pura caniquita. Otra cosa hermosa de la Navidad es las fiestas, la comida, el estar juntos. Ya algunos de ustedes ya se les nota la lonjita navideña. ¿Están embarazados o es panza normal, hermanos? Panza normal de Navidad. Nos encanta comer, ¿no? Los tamales. Les confieso que a mí no me gustan los romeritos ni el bacalao, la verdad que no. Pero la pierna, el pavo me encanta. Pozole, champurrado. ¿Qué más se come en Navidad? Mole de olla. Ese no, ponche. El puré, ¿cómo se llama la cosa que haces? No, la que tú haces de manzana. La ensalada de manzana que hace mi mamá, que es la mejor del mundo. Si usted no ha probado la ensalada de manzana de mi madre, no conoce lo que es una ensalada de manzana, hermano. De verdad. Y nos encanta eso, la pasa uno muy bien. Yo tengo hermosos recuerdos me acuerdo de esa Navidad, un 25 de diciembre. Yo era quizá un prepuberto, mi hermano un adolescente. La mejor Navidad que yo me acuerdo, los cuatro, mi padre, mi madre, mi hermano y yo, los cuatro, todo el 25 de diciembre empijamados. Empijamados nos despertamos por ahí de la 1 de la tarde y vimos toda la serie de películas que ya nos aburren, pero las volvemos a ver cada año, la de Mi Pobre Angelito, El Regalo Prometido, ¿qué otras pasan todas las Navidades? Titanic, no sé por qué la pasan, Los 10 Mandamientos, y esa es la Navidad más hermosa que yo he tenido de verdad. Imagínense, empijamados los cuatro, ni nos bañamos ese día. Y estuvimos ahí desde que nos despertamos hasta que se puso el sol, pasándola juntos, porque es hermoso estar en familia, pero hay que decirlo, hermanos, la verdad, y es lo que cantaba el coro hace unos momentos. Esta celebración, está muy bonito regalarnos cosas, está muy bonito comer, aunque hay que hacerlo con responsabilidad, hermanos. Está muy bonito estar juntos en familia, pero estamos de acuerdo que ese no es el punto. ¿Estamos de acuerdo? Ese no es el punto. Y yo sé que esto se repite cada año en la iglesia, pero es que así debe ser, porque las cosas importantes se deben repetir todo el tiempo. Es como si los que estamos casados, es como si le decimos a nuestra esposa, no, ya no te digo que te amo porque ya te lo dije en la boda. No, ¿verdad que no? Si no quieres dormir en el sofá, tienes que decirlo constantemente. Si no quieres, gracias a Dios no me ha pasado todavía.
Pero hay que repetir las cosas que son importantes. Por eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. No tiene sentido la Navidad, no tiene sentido la celebración, no tiene sentido la música hermosa, no tiene sentido la comida, no tiene sentido los regalos ni las fiestas, si no es Jesús la razón de nuestra celebración. Por eso quiero empezar diciendo estas tres cosas. No es por lo que está pasando a nuestro alrededor, sino por lo que ya pasó. No por lo que está pasando a nuestro alrededor. Ya fueron al Zócalo a ver los adornos, yo no he ido, siempre me gusta verlo bien bonito que adornan. No es por lo que está pasando, es por lo que ya pasó. Jesucristo entre nosotros. No es por quién va a venir a nuestra fiesta. Siempre es un problema eso de quién va a venir a nuestra fiesta. Invitamos al primo, pero no se lleva con la cuñada. Y al otro cuñado no, porque habla mucho de política, ya nos tiene harto con su cuarta transformación. Entonces nos preguntamos, ¿quién va a venir? ¿Quién se va a quedar? Porque a veces las familias están peleadas y a veces resulta hasta triste. Y hay gente amargada incluso porque recordamos, ¿cierto? Recordamos en Navidad el que ya no está, el abuelo que ya no está. O recordamos el matrimonio que ya no existe en nuestra familia. O recordamos el primo que ya no es mi amigo porque nos peleamos. O el hermano por el que me peleé por la herencia del padre. Y a veces es triste la Navidad, pero déjeme decirle que no es por quién va a venir a nuestra fiesta que hacemos fiesta, sino por el que ya vino a la tierra, que es Jesucristo. Y no es por lo que nos vamos a regalar unos a otros. Ya le dieron su regalo de intercambio que no le gustó y que va a devolver en la tienda, o que va a regalar usted el próximo año. ¿Ya se lo dieron, hermano? Gracias a Dios, a mí todavía no, pero lo espero pronto. Pero no es por los regalos, es por el que ya vino a regalarse a nosotros. Es por quien ya se regaló a nosotros. De eso se trata la Navidad. ¿Y saben qué, hermanos? No es solamente Navidad. No lo pensemos como una temporada, un día. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata la fe. Es lo que celebramos, la buena voluntad de Dios. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. La buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Es una palabra muy religiosa, ¿verdad? Evangelio, pero no tiene ningún otro significado que buena noticia. En griego así se dice buena noticia, evangelion. Buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino. Eso es lo que celebramos en Navidad. Es más, el cristianismo se resume en eso, en que Cristo está entre nosotros, en que Dios tuvo a bien intervenir en nuestra realidad material, la realidad más trascendente del mundo, la realidad última, el origen de todas las cosas. Decidió hacerse uno con nosotros, venir aquí, aparecer entre nosotros como un niño, como una persona, como un hombre de carne y hueso, y estar entre nosotros. De eso se trata el cristianismo. Si nos preguntáramos, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es eso del cristianismo? ¿Qué es eso que creen los cristianos? Si lo quisiéramos resumir en una frase, podríamos utilizar varias, pero a mí me gusta esta. ¿De qué se trata el cristianismo? ¿Qué creen los cristianos? A mí me gusta esta. Creemos los cristianos, Dios con nosotros, que Dios está con nosotros. Que Dios está no solo con nosotros, sino por nosotros y en nosotros. De eso se trata la fe cristiana. En eso se resume la fe cristiana, y eso es lo que se celebra en Navidad, ¿sí o no? Que Jesús esté entre nosotros. De hecho, así comienza la narración navideña del Evangelio de Mateo. En la palabra de Dios tenemos dos textos, dos documentos de la antigüedad que están en nuestra Biblia, que nos narran el nacimiento de Jesús. Me refiero a la narración, la historia de la Navidad, porque por supuesto toda la Biblia habla de Jesús, pero la narración de la Navidad, esta que nosotros ponemos ahí en el nacimiento de los pastores y los sabios de Oriente y el camello. Mi hermano ponía un tiranosaurio rex en el nacimiento, el tiranosaurio, yo no sé, ¿verdad que sí? Los dinosaurios. Y esa historia aparece en dos documentos de la antigüedad que tenemos hoy en la Biblia. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Marcos no narra la historia de la Navidad, comienza con Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista, predicando la llegada del reino de Dios. El Evangelio de Juan habla un poco de la Navidad, sí, pero en un sentido mucho más filosófico, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Está hermoso, a mí me encanta, pero no es la historia como nosotros la conocemos, la narración de la Navidad. Mateo y Lucas la narran. Lucas la narra sobre todo de la perspectiva de María, y Mateo la narra de la perspectiva de José. Y miren cómo dice, ¿se acuerdan ustedes? José, desposado con María, del verbo comprometidos, y resulta que María está embarazada. Ustedes saben la historia, y la repetimos cada año, solamente la digo aquí rapidísimo. Está embarazada, y José sabe que no es de él, porque no han tenido relaciones, están solamente comprometidos, no han vivido juntos todavía, no se han casado. Él sabe que no es de él, y entonces está todo estresado porque dice, mi mujer con la que me voy a casar está embarazada y no es mío. Y entonces él dice,
como que la voy a divorciar, voy a romper el compromiso, pero era un hombre bueno. Y entonces dicen, lo voy a hacer secretamente para no avergonzarla públicamente, lo voy a hacer secretamente. Y estaba pensando eso. Llega la noche, se duerme y Dios le habla y le dice estas palabras que están en Mateo 1 del 20 al 23. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De eso vamos a hablar hoy, Dios con nosotros. Que es el nombre Emmanuel, el nombre de Jesús. Ahora no significa que fuera el apellido de Jesús, ¿verdad? No es que Jesús fuera Jesús Cristo Emmanuel de Nazaret, presente. No era su nombre de pila, sino más bien es el significado de la persona de Jesús, Emmanuel, que Dios está con nosotros, que en Jesús Dios está con nosotros, que Dios dijo, yo tengo buena voluntad para los hombres, dicho en palabras modernas, tengo buena onda para la humanidad. ¿Cómo lo voy a demostrar? Voy a mandar a mi Hijo Jesucristo a nacer a la tierra. Y ese es el nombre de Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel. Pero esta mañana, tarde o lo que venga haciendo, que es ya tardes ya, como dice el Godínez del trabajo, ¿verdad? No vamos a hablar de este pasaje de Mateo, sino vamos a hablar de la profecía. Porque esta profecía, hermanos, que le estaba siendo repetida a José, era una profecía que ya existía en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Quiero que lo piensen por un momento así, muy gráficamente, imagínenselo. Jesús nació, creció, predicó, se bautizó, murió en una cruz, resucitó al tercer día y después ascendió a los cielos. Y ahí estaban los cristianos, y los primeros cristianos no tenían, por supuesto, el Nuevo Testamento, ellos lo van a escribir. Ellos tenían solamente el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia que nosotros consideramos palabra de Dios. Y entonces ellos encontraron que Jesús, ese que había predicado, hecho milagros, muerto en una cruz, resucitado y ascendido a los cielos, ellos dijeron, este hombre no era solamente un hombre, no era solamente un maestro, era Dios con nosotros. Y ellos leían la Biblia, leían el Antiguo Testamento, esa era su religión, y encontraron que ese hombre, Jesús, era el cumplimiento de todas las profecías. Ellos leían estas profecías y dijeron, oye, esto es Jesús, Dios con nosotros es Jesús, y esta otra profecía es Jesús. Ellos encontraron que Jesús era el que cumplía todas estas profecías, y entonces escribieron el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está lleno de cómo el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Y si ustedes están esperando el camino de Emaús, pronto aprenderemos mucho más claro todo eso, ¿verdad? De cómo Jesús está presente en el Antiguo Testamento. Porque 700 años antes de que Jesús naciera, miren, suena ilógico, suena raro, pero Jesús nació antes de Cristo. Jesús nació más o menos en el 6 o 4 antes de Cristo. Esto tiene que ver con la división que se hizo, no fue exacta, no se preocupen. El punto es que Jesús seguramente nació entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Sabemos eso por los datos que da el Evangelio de Lucas. No se los voy a explicar porque necesitamos ir rápido. Pero entonces, nació Jesús antes de Cristo y el Dios le da esta profecía a José, para que la crea, que es Dios con nosotros, Emmanuel. Pero 700 años antes de eso, esa profecía había sido dicha por primera vez en el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías había recibido esta profecía, y miren cómo dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Esto está en Isaías capítulo 7 y es la que vamos a estudiar esta tarde, si nos dan permiso. ¿Les parece si oramos para pedir al Señor su dirección? Bendito Dios, aquí estamos para recibir tu palabra. Llénanos, Señor, que nada te interrumpa, Señor. Sé tú el que predique en esta mañana, tarde, y llena nuestros corazones. Permítanos salir de aquí, Señor, con tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo y decididos a ser transformados por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta es una palabra, hermanos, que a menudo repetimos en Navidad. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. De hecho, hasta lo cantamos, ¿verdad? He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo. Lo cantamos. Y es una palabra que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque se repite. Y la primera vez que se predicó fue la profecía del profeta Isaías. De hecho, si ustedes quieren abrirlo en sus Biblias, les invito. Isaías capítulo 7. Todo el capítulo 7 está lleno de esta profecía. Es la profecía de Isaías a un rey de Judá, el rey Acaz. Y les invito a que estudiemos esta palabra de Dios y entendemos qué significa para nosotros. El sermón el día de hoy se llama Dios con nosotros
en todos los tiempos. Dios con nosotros en todos los tiempos. Ya quedamos que eso es el nombre de Jesús, Dios con nosotros, y eso es el centro del cristianismo, Dios con nosotros, en todos los tiempos. Porque significó algo hace 2700 años, en el tiempo del profeta Isaías, significó algo hace 2020 años o algo así, cuando Jesús nació, y significa algo hoy para nosotros. Y les invito a que encontremos este significado de Dios con nosotros en todos los tiempos. Pero para entender, esta es la mala noticia, hermanos, para entender esta palabra, esta profecía, hay que hacer un poco de recuento histórico. ¿Les gusta la historia, hermanos? Les encanta la historia, ¿verdad? Y les gusta mucho aprender historia, ¿verdad que sí? Bueno, para los que no, piensen que es importante un poco porque para entender la palabra de Dios. Si no les gusta la historia, espero que sí les guste entender la Biblia y la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer un poco un recuento histórico para entender esta palabra de Dios. Entonces, por favor, no se duerman, ahí les va. ¿Se acuerdan de David? David el rey, el que cantaba las mañanitas. El rey David, no sé si cantaba las mañanitas, pero sí cantaba y componía salmos, y dice que tocaba el arpa y cantaba para el rey Saúl, ¿se acuerdan? Para que se calmara su estrés o ansiedad que tenía. Y después David tuvo un hijo con Betsabé, aquella con la que había pecado, y se acuerdan que todo no se los voy a contar, porque hay que ir rápido, pero tuvo un hijo que se llamó Salomón y fue su sucesor. Y después de Salomón el reino se dividió. No sé si esa historia ya está un poco más oscura, esa no se cuenta tanto. El reino se dividió en dos. El hijo de Salomón, llamado Roboam, fue el rey en la parte sur del reino, que se llamó Judá. Podemos poner el mapita, hermanos, y en el norte hubo otro rey que se llamó Jeroboam, y se dividió el reino y estuvo dividido ya para siempre, nunca se volvió a unificar. ¿Podemos poner el mapa? Sí, el mapa, ahí no se ve muy bien el mapa, ¿se podrá poner acá? En el reino del norte, esa partecita que se ve azul cielo, es el reino de Israel. Era la parte norte del reino, la que no continuó la dinastía de David. Ahí comenzó otra dinastía y fue un desastre político. Hagan de cuenta como la historia política de México, desastre total. Allí no hubo primera, cuarta transformación, ahí hubo primera, quinta, séptima, 18ª, porque venía un rey, luego venía otro, y siempre la sucesión de un rey a otro era violenta, totalmente violenta. Se mataban entre los reyes y era un desastre político, pero lo peor de todo es que era un desastre espiritual también. Dice la palabra de Dios que todos los reyes del reino de Israel fueron malos, no hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Y venía un profeta y les decía, vuelvan a Dios, y no le hacían caso. Venía otro profeta y lo mataban. Venía otro profeta. Era un desastre el reino del norte. El reino del sur, el reino de Judá, ese siempre continuó la dinastía de David hasta que fueron conquistados por Babilonia. Y ahí también fue un desastre, la verdad, pero menor, e incluso hubo dos reyes que sí hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Se acuerdan de Ezequías y de Josías? Fueron buenos reyes, esos fueron los reyes del sur. Y en este contexto, 200 años después de la división, más o menos en el año 730 y algo antes de Cristo, 730 y algo antes de Cristo, los años antes de Cristo se cuentan para atrás, ¿verdad? Si saben ustedes. Entonces, del 700 vamos contando para atrás y nos acercamos al nacimiento de Cristo. En el 730 y algo antes de Cristo es esta profecía que estamos leyendo. Y esta es la circunstancia. Va a parecer clase de historia, pero es clase de Biblia. Entonces les invito a que me sigan de cerca. Allá al norte del mapa, lo que no se ve, si ven que dice Imperio Asirio, no se alcanza a entender, pero más al norte de lo que no está en el mapa, estaba surgiendo, acá está mejorcito, estaba surgiendo un imperio muy poderoso, el Imperio Asirio. ¿Se acuerdan de sus clases de secundaria? El código de Hammurabi, ¿cómo se llama? La escritura cuneiforme. Era un gran imperio, el primer gran imperio mesopotámico, de hecho de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. Estaba creciendo y estaba amenazando a todos estos reinos, que eran justamente uno de los pueblos, el pueblo de Dios, y otros reinos aledaños, otros pueblos aledaños, estaban amenazándolos. Era un imperio poderosísimo, como diciendo, ya me los voy a conquistar a todos. Entonces, miren cómo dice el libro del profeta Isaías, capítulo 7, primer versículo, dice así: Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá, este reino del norte, el que está en naranjita. En ese tiempo, Resín, rey de Siria, Siria es esta parte azul turquesa, si ustedes alcanzan a ver, dice Damasco, que la capital era Damasco, quizá para no confundirlo con Asiria, porque no es lo mismo Siria que Asiria. Entonces dice la palabra de Dios: en ese tiempo, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, el reino del norte, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. Es en este contexto histórico en el que tenemos esta profecía que leímos de nacerá de la Virgen Emmanuel, Dios con nosotros. Porque estaba el rey, les voy a contar la historia, estaba el rey
Acaz se llamaba, descendiente del rey David, reinando en Judá, la parte naranjita, el reino del sur, del pueblo de Dios. Y el reino, y venía este imperio asirio amenazando a todos estos reinos. Entonces el rey de Israel, el reino azulito, y el rey de Siria, el reino turquesa o azulito, otro tono de azulito, se unieron y dijeron: oye, hay que unir fuerzas, porque ahí viene este imperio poderosísimo, necesitamos hacerle frente, vamos a unirnos para que entre los dos ya le hagamos más fuerza. Y quisieron también unir a la alianza al reino de Judá, y le dijeron al rey de Judá, a Acaz, le dijeron: oye, únete a nosotros para que le hagamos frente a este reino poderosísimo que viene de más al norte. Y el rey Acaz dijo: no me uno a ustedes, lo cual era bueno, porque la idea era que confiaran en Dios y no en los poderes de este reino. Y entonces el rey Resín de Siria y el rey Peca de Israel vinieron con Judá y le dijeron: oye, o vienes, lo atacaron para decirle: oye, o nos ayudas o te quitamos y ponemos a un rey en tu lugar más cooperador. Entonces vinieron a atacarlo, vinieron a la ciudad de Jerusalén a atacar al rey de Acaz para ganarlo a su alianza. Y en ese contexto, justo en ese momento, el rey Acaz está en Jerusalén y vienen aquellos dos reinos para unirlo a su alianza y él no quería, y entonces vienen a atacarlo. Justo en ese momento Dios le dice a Isaías: oye, Isaías, ¿qué pasó, Dios? Ve acá con el rey, ve acá con Acaz, ve con el rey Acaz y dale esta palabra de esperanza. Y esa es la que vamos a estudiar hoy y la que vamos a leer. Ahora, spoiler alert, este es el final de la historia. El rey Acaz no hizo caso. Dios le mandó un mensaje de esperanza con Isaías y le dijo: estos dos reyes no te van a lograr derrotar. Tú vas a sostenerte y no te van a lograr derrotar. Era un mensaje de esperanza, pero Acaz no le hizo caso a Dios. Y esto fue, de hecho, Acaz, dice la palabra de Dios, que Acaz fue un rey malo. Aun cuando tenía a los profetas de Dios hablándole y Dios le daba oportunidad tras oportunidad, el rey Acaz fue un rey malo. Miren lo que dice la palabra de Dios del rey Acaz. Segunda de Reyes 16, 2 y 3. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, o sea, ofreció a su hijo en holocausto a dioses, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. De hecho, era un rey malo, era un rey que fue malo. Y de hecho, este es el spoiler alert. Al final, lo que hizo el rey Acaz, lo cual fue muy astuto políticamente, pero terrible espiritualmente. Venían estos dos reyes y le decían: oye, únete a nosotros para hacerle frente a Siria. ¿Y saben qué hizo el rey Acaz? Se unió al otro poder, al poder más fuerte, al imperio asirio. Y miren lo que le dijo. En lugar de eso, Acaz decidió unirse al rey de Asiria, que se llamaba Tiglat-Pileser. Miren cómo dice la Biblia en 2 de Reyes 16, 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. ¿Cómo crees? Es hijo de Dios, es el rey del pueblo de Dios. Y va a decirle a otro emperador: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Así acabó la historia. Acaz, en vez de hacerle caso a la palabra de Dios, se unió al otro poder más fuerte para derrotar a estos dos poderes estos dos reyes que estaban tratando de unirse con él. Y no solo eso, sino que, miren cómo dice 2 de Reyes 16, 10. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, porque el rey de Asiria ya había conquistado Siria y Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. O sea, el rey Acaz no solamente no escuchó la palabra de Dios, sino que además se hizo un altar como el altar pagano y lo envió al templo de Jerusalén y le fue políticamente medio bien, pero espiritualmente terrible, porque Dios juzgó a ese pueblo por su desobediencia y su infidelidad. Hasta aquí el recuento histórico. Ya pueden despertar los que se durmieron, porque es en este contexto y del que vemos la profecía que Dios le manda a este rey. Este rey es el de que vamos a hablar. Si no se aprendieron ningún nombre, no se preocupen, nos preocupamos por Acaz. El rey Acaz, a ese rey Dios le mandó la profecía, una señal de que Dios lo va a defender. ¿Y cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y luego comerá mantequilla y miel y todo eso que cantamos. Y esa es la palabra que vamos a estudiar. Ahora vamos a las enseñanzas. ¿Les parece bien, hermanos? Vamos a las enseñanzas. Quedamos que el sermón de hoy se llama Dios con nosotros en todos los tiempos. Porque Dios está con nosotros. Dios estuvo con el pueblo hace 2700 años
Cuando Dios dio esta profecía al rey Acaz y a su pueblo, Dios estuvo con nosotros cuando envió al Mesías, Jesucristo, hace 2020 y tantos años. Y Dios está con nosotros hoy, sigue estando con nosotros. No es solamente algo que pasó, ya no importa, hoy está con nosotros, Dios sigue con nosotros. Por eso el mensaje de hoy se llama Dios con nosotros en todos los tiempos. Y vamos a usar, ¿les gusta el español, hermanos? ¿Eran buenos en el español en la secundaria? Entonces vamos a usar los tiempos verbales de nuestro fabulosísimo español castellano para aprender las enseñanzas de esta mañana, tarde o lo que venga siendo. Dice así, número 1, la Navidad es Dios borrando nuestro pretérito imperfecto. La Navidad es Dios borrando nuestro pretérito imperfecto. Miren, hermanos, Acaz, el rey de Judá, había sido malo, había sido un mal rey, no escuchaba a Dios, no había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios. De hecho había hecho cosas malísimas, sacrificó a su propio hijo a dioses ajenos. Era malo como dicen sin en cambio, sin embargo Dios le mandó otra oportunidad, un profeta. Era malo y Dios le mandó un profeta que le diera una palabra de Dios. Es como si Dios le diera una nueva oportunidad. Lo mismo ocurrió con el pueblo de Dios, hermanos. Era de lo peor. Ustedes lean la historia del Antiguo Testamento. Si no la conocen, se las resumo. El pueblo de Dios era necio y terco y se alejaba de Dios todo el tiempo. Estaban de esclavos en Egipto. Dios les mandaba un libertador y los sacaba. ¿Para qué nos sacaste de Egipto donde estábamos bien, Padre? Aquí nos morimos de hambre en el desierto. Y Dios les daba maná. Ya estamos hartos del maná. Y Dios les daba codornices. Ya estamos hartos de las codornices. Y Dios los hacía conquistar una tierra y en vez de hacerle caso a Dios, se iban tras las prácticas paganas de la gente que rodeaba esa tierra. Y Dios les mandaba jueces para que los liberara cuando tenían peligros. Y ellos decían, ¡ay, qué padre! Dios nos liberó. Poquito tiempo después, otra vez volvían a las prácticas paganas. Y Dios les mandaba un juez y se alegraban y eran liberados. Y otra vez volvían a las prácticas paganas. Dios les mandaba un juez y así. El libro de Jueces es un ciclo que se repite y se repite. Y después piden un rey. Dios ni siquiera quería darles un rey, porque ellos estaban poniendo a un rey humano en vez de a Dios, que era su rey. Pero Dios les da un rey porque andaban pidiéndoselo. Y el rey hace lo malo ante los ojos de Dios otra vez. Y luego Dios dice, no, ¿saben qué? Este rey lo escogieron ustedes, yo les voy a dar uno conforme a mi corazón. Y les da al rey David, que es el más grande rey de todos. Pero aún él cometió pecados y el pueblo se alejaba de Dios. Y luego Salomón, que era tan sabio, pero aún así se alejó de Dios. Y luego el pueblo se alejaba y venían los profetas. Los libros de los profetas no los estudiamos muy a menudo, ¿verdad? Son libros muy complicados de entender a veces. Hay partecitas que no sabemos, ¿verdad? Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Pero es todo lo que no sabemos casi de los profetas, porque no son tan fáciles de entender. Pero en resumen, este es el mensaje de los profetas. ¡Vuelvan a Dios! Pueblo necio, ¿por qué se alejan? Pueblo infiel, vuelvan a Dios. Y era necio, el pueblo de Dios era necio, terco. Y Dios les daba una y otra oportunidad. Y finalmente la oportunidad más maravillosa, Jesucristo, el Mesías naciendo. Esa es la Navidad, hermanos. Dios diciéndonos, ahí les va otra millonésima oportunidad. Y esta la más conclusiva, determinante, máxima, definitiva, única. Yo mismo, entre ustedes, dice Dios. Me encanta esto. La Navidad es Dios borrando nuestro pretérito imperfecto, nuestro pasado de pecado. Y esto es para todos, aplica también el día de hoy, hermanos. En el pasado, así fue con el pueblo de Dios, así fue con Jesucristo cuando vino una nueva oportunidad. Y es lo mismo con nosotros. Dios nos da una nueva oportunidad hoy. Y eso es maravilloso porque díganme hermanos, ¿quién de nosotros no ha caído? ¿Quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros no se ha olvidado de Dios en algún momento? ¿Quién de nosotros no ha tropezado? ¿Quién de nosotros no ha tenido un momento de darle la espalda a Dios? ¿Quién de nosotros no ha ofendido a Dios con sus acciones? ¿Quién de nosotros está limpio? ¿Quién de nosotros puede decir que nunca ha caído? Nadie. Todos estamos heridos. Todos somos seres que hemos caído, hermanos. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que en Jesucristo Dios nos dice, te doy una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Qué maravillosos son las nuevas oportunidades. Y lo maravilloso de Dios es que nunca se cansa de darnos otra y otra y otra nueva oportunidad. Y eso es la Navidad, hermanos. Aprovechémosla. Aprovechemos la nueva oportunidad que tenemos en Jesucristo. Qué triste es cuando alguien recibe una nueva oportunidad y no la aprovecha. No seamos de esos, hermanos.
Aprovechemos la nueva oportunidad que Dios nos da, borrando nuestro pretérito imperfecto. Porque la Navidad es Dios diciéndonos que nos da una nueva oportunidad. La Navidad es Dios diciéndonos que nos da una nueva oportunidad. Número 2. La Navidad es Dios haciendo, dijimos primero, Dios borrando nuestro pretérito imperfecto. Número 2. La Navidad es Dios haciendo nuestro presente simple. La Navidad es Dios haciendo nuestro presente simple. Esto está muy fácil de entender, hermanos. Miren, la profecía que Dios le dio a Isaías para dársela al rey Acaz, por supuesto que tenía su cumplimiento último en Jesucristo. Jesucristo era el cumplimiento de esa profecía, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que es Dios con nosotros. Pero díganme, a Acaz estaba bonito la esperanza de un Mesías, pero imagínense, Acaz tiene 2 reyes allá a las afueras de la ciudad. Están a punto de entrar a la ciudad y llega el profeta y le dice: oye, ¿qué crees? Ten esperanza porque en 700 años van a hacer un Mesías. ¿Qué dice el rey Acaz? ¿Y a mí qué? Yo estoy aquí a punto de morir, 2 ejércitos están atacándome. Pero ahorita vamos a ver, en unos minutos vamos a entender cómo esta palabra tiene un significado inmediato, también para Isaías. Y eso es lo maravilloso de la Biblia, hermanos, que son documentos escritos hace 2000, incluso algunos 3000 años, y tienen significado hoy para nosotros. Esa profecía que se cumplía en Jesús 700 años después, también tenía un significado inmediato para el presente del rey Acaz, que ahorita vamos a ver cuál era. Pero la enseñanza aquí es: Dios está interesado en nuestro presente. Dios borra nuestro pretérito imperfecto para hacer nuestro presente simple. Dios está interesado en tu presente. Eso es el mensaje de Dios en Navidad. Dios interviniendo en nuestra realidad, haciéndose uno en nuestro presente. Yo creo eso con todo mi corazón, hermanos. ¿Cree usted en los milagros? ¿Cree usted que Dios interviene en el presente? Mire, yo le voy a ser sincero, nunca he visto un milagro de esos así sobrenaturales, que el mar se abre, que llega un rayo y Dios hablándome. Nunca he tenido una teofanía de esas. Bendito Dios para los que la tuvieron o han tenido, y qué maravilloso. Creo que Dios puede hacerlo, por supuesto. Personalmente nunca lo he visto. Sin embargo, sí veo a Dios actuando en el mundo y creo que Dios actúa todo el tiempo en nuestra vida. Y la Navidad es eso, Dios interviniendo en nuestra realidad. Dios diciéndonos que le interesamos. Dios no es este relojero. Hay una doctrina teológica que algunos le llaman la doctrina del Dios relojero. Dios echó a andar el universo como un gran reloj y después se fue. Dios no es así. Dios está interesado en nuestro presente. Y yo no sé cómo le hace. Y la verdad es que tampoco me importa mucho y ni creo que sea muy útil preguntarnos todos los pormenores de cómo le hace Dios para intervenir. Pero lo estoy seguro que lo hace. Porque Dios puede, es todopoderoso. Porque Dios nos ama y porque le interesamos. Dios puede, es todopoderoso. Dios nos ama, es bueno y le interesamos. Interviene en nuestra vida, créalo, hermano, porque eso es el mensaje de Navidad. Dios interviniendo en nuestra realidad. Dios vino a hacer nuestro presente simple. La Navidad es Dios interviniendo en nuestra realidad para darnos un mensaje. Y este es el mensaje que Dios le dio a Acaz por medio de Isaías. De esto se trataba el mensaje. Número 3. La Navidad es la esperanza de un futuro perfecto. La Navidad es la esperanza de un futuro perfecto. El español tiene, bueno, no me crean, no soy maestro de español, pero hay un presente simple o presente indefinido. Yo comeré en algún punto en el futuro. Y hay un presente perfecto que habla de una acción que va a ser realizada precisamente y terminada en el futuro. Yo habré comido, ¿no? Pero no estoy hablando de eso. El futuro perfecto del que yo estoy hablando no es un futuro libre de preocupaciones, libre de tribulaciones, sino es la garantía de un final un final feliz, en el que la victoria última, la última palabra de tu historia, hermano, es la victoria del bien, no la victoria del mal. Fíjense, el mensaje que Dios le mandó a Acaz era un mensaje de esperanza por medio de Isaías. Había un ejército a las afueras de la ciudad, 2 reyes que estaban aliados y querían cooptarlo a querían ganárselo para su alianza y venían a atacarlo porque no cooperaba. ¿Y saben qué? La ciudad, Dios cumplió su palabra. La ciudad no fue conquistada, pero sí hubo muchas muertes e incluso cautivos. Algunos fueron llevados cautivos. Y hubo muertes y hubo heridas en el pueblo, pero no fue conquistada por completo. Y eso me recuerda lo que dijo Jesús también. Jesús dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz.
En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La vida cristiana, hermanos, no hay garantía de que no va a haber sufrimiento. De hecho, hay garantía de que va a haber sufrimiento. Pero ¿sabes de qué hay garantía? De que al final de la historia, el último paso de la historia, el final, el the end, va a ser una palabra de bien para nuestra vida. Tenemos esa esperanza. Anímense, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Miren cómo dice la profecía de Isaías al rey Acaz. Pero dile además que yo, el Señor omnipotente, digo, eso no se cumplirá. ¿Qué es lo que no se cumplirá? Que aquellos reyes te van a conquistar. Dice Dios, no, eso no se va a cumplir, no te van a conquistar. La cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, el rey. Pero dentro de 65 años, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. Dios le está dando un mensaje de esperanza. Dios le está diciendo, el final de la historia va a ser la victoria de Dios. ¿Y sabes qué, hermano? Eso es lo que Dios nos dice en Navidad. La última palabra de tu vida no va a ser el triunfo del mal, sino el triunfo del bien. Y eso no significa que en el medio no va a haber sufrimiento. Seguramente tendremos sufrimiento, pero al final de la historia Dios promete, y hay que creerle, la garantía de un final esperanzador. Eso es la Navidad. La Navidad es Dios diciéndonos que hay garantía de un final esperanzador. Ya dijimos 3 cosas. Número 1, Dios es borrando nuestro pretérito imperfecto. Número 2, la Navidad es Dios actuando, haciendo nuestro presente simple. Número 3, la Navidad es Dios prometiéndonos un futuro perfecto. Y número 4, la Navidad es la Navidad es un imperativo a confiar en Dios. La Navidad es un imperativo a confiar en Dios. Miren cómo dice la profecía de Isaías al rey Acaz. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Esto es muy importante porque le dice Dios a Isaías, ve allá al acueducto donde está el agua y dile este mensaje al rey Acaz. ¿Por qué estaba el rey Acaz allá en el acueducto? Porque venían 2 reyes a sitiar la ciudad. Y ustedes saben que en una guerra, cuando sitian una ciudad, lo primero que hace el ejército enemigo, el ejército sitiador, es bloquear todas las fuentes de los suministros de agua, de comida, y entonces bloquean la ciudad para que dentro todos mueran de hambre y de sed. Entonces el rey Acaz fue a una de las fuentes más importantes, el acueducto, fuentes de agua más importantes, para protegerlo, quizá para fortalecerlo, para cuando viniera a sitiarlo, que tuvieran agua. Entonces Dios le dice a Isaías, ve ahí y dale este mensaje. Y miren el mensaje que Dios le da al profeta Isaías para el rey Acaz. Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Es un mensaje de confianza, no temas, ni se turbe tu corazón. Y me encanta cómo dice, por causa de estos 2 cabos de tizón que humean. No tengo idea que son 2 cabos de tizón, pero lo que me imagino yo son cuando usted apaga las velitas en el cumpleaños y luego quedan las velitas ahí apagadas y ya no sirve para nada, está nomás el humito saliendo y sale como por varios minutos. Y dice Dios, esos son los reyes. Velas apagadas que no sirven para nada. Y me encanta eso, porque ¿sabe qué nos está diciendo Dios, hermanos? Que los poderes de este mundo para Dios no son nada. ¿A qué le tememos, hermanos? ¿A la crisis económica? ¿A los políticos? ¿Le tenemos miedo a los gobernantes? ¿Le tenemos miedo a los matrimonios, a los problemas matrimoniales, a los matrimonios destruidos? ¿Le tenemos miedo a la enfermedad? ¿Le tenemos miedo a la inseguridad del país? ¿Le tenemos miedo a la decadencia de valores de nuestro mundo? ¿Le tenemos miedo a la ideología de género? ¿A qué le tiene miedo, hermano? ¿Sabe qué dice Dios? Este mundo, los poderes de este mundo no son nada para Dios. Son velas apagadas. No tienes por qué temer, al contrario, es una orden de Dios, un imperativo a confiar en Dios. Hermano, ¿a qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a la cartera vacía, a la falta de trabajo, a la falta de salud? Dios dice, no temas, porque todas esas cosas para mí son nada. Confía en mí, dice Dios. La Navidad, hermanos, la Navidad es un desafío a confiar que Dios tiene toda situación en sus manos. Dios tiene el mundo en sus manos. Confiemos en Él. Número 5. Este es mi favorito, hermanos. Fíjense, me gusta porque suena muy chipocludo. La Navidad es no tener pretérito pluscuamperfecto. ¿Qué hubo?
¿Saben ustedes qué es el pretérito pluscuamperfecto? Yo tampoco sabía, la verdad lo tuve que buscar. Hubiera. Nos encanta decir hubiera yo hecho esto, hubiera yo hecho aquello. Y ese es el pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo. ¿Y han escuchado ustedes que hay gente que dice, el hubiera no existe? Después de una breve investigación yo determiné que el hubiera sí existe. De verdad, ahí está la hermana Elubiera González Pérez de Campeche. El hubiera sí existe. Para todos aquellos que dicen que el hubiera no existe, sí existe. Es la hermana Elubiera González Pérez. Vive en Campeche y le borraron la dirección para que no la vayamos a visitar. No se crean, solo un chistorete porque me gustan mucho los memes. Se gana mucho en diversión, se pierde mucho en tiempo, pero gana uno esparcimiento lúdico, ¿verdad? Pero el hubiera sí existe, no es una señora, es un tiempo verbal que usamos a menudo, ¿cierto? Pero ¿saben qué? La Navidad es deshacernos de todos nuestros pretéritos pluscuamperfectos, de todos nuestros hubieras. La Navidad es eso, no tener hubieras. Si Acaz hubiera creído, todo hubiera sido diferente. Sin embargo, y tristemente, Acaz no hizo caso, ya dijimos. El final de la historia es que Acaz no hizo caso al mensaje de Dios. De hecho, su soberbia le hizo negarse a pedir una señal de Dios. Miren cómo Dios le dijo, fíjense, esto es Isaías 7, algo. 7:10 al 12, fíjense. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo y le dijo, pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto en el cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Y uno dice, ay, qué piadoso Acaz que no le pidió una prueba al Señor. Pero no, ¿saben qué? Estuvo mal, el rey Acaz estuvo mal. Dios le estaba diciendo, no es que pusiera prueba al Señor, Dios ya se la estaba dando, le estaba diciendo, pídeme una prueba. Y uno dice, ay, qué piadoso Acaz que dijo, no voy a poner a prueba al Señor. Al contrario, fue soberbia, porque era malo y no quería escuchar la voz de Dios. No aprovechó la oportunidad que Dios le estaba dando. De hecho, miren cómo sigue diciendo. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, o sea, los reyes, tú Acaz, escucha. No les basta con agotar la paciencia de los hombres, que hacen lo mismo también con mi Dios. Yo me imagino al profeta Isaías diciendo, ¿por qué son así? ¿Por qué? ¿Por qué son así? En serio, Dios nos está dando otra oportunidad. Rey, te está dando otra oportunidad y tú dices, no quiero, no. Y todavía te haces el piadoso, no voy a poner a prueba a Dios. Dios te está diciendo que te va a dar una señal y tú dices que no quieres. ¿Por qué son así? Y me impresiona cómo dice, no les basta con agotar la paciencia de los hombres, como diciendo, a mí ya me tienen hasta el gorro, pero también quieren poner hasta el gorro a Dios. No les basta con agotar la paciencia de los hombres, sino que hacen lo mismo con Dios. Y esto me hace pensar, hermanos, porque ustedes piensen esto, piensen esta pregunta, de verdad, piénsenla. ¿Ustedes creen que a Dios se le agota la paciencia? ¿Ustedes creen que a Dios se le agota la paciencia? Porque Isaías está diciendo, no les basta con agotar la paciencia de los hombres, que también quieren agotar la paciencia de Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios se agota su paciencia? No lo sé, Rick, parece falso. ¿Saben? Así veo muchos memes, ¿verdad? Creo que ya voy a dejar de... ¿Saben que? Yo creo que es una de esas paradojas. Ahorita voy a hablar de las paradojas. Pero yo creo que efectivamente a Dios no se le agota la paciencia en última instancia. Al final Dios siempre va a tener más paciencia. Al último Dios siempre va a tener una nueva oportunidad para nosotros. Pero ¿saben qué? En el medio Dios sí se agota su paciencia y hace juicio contra nosotros, contra la humanidad. Por supuesto que sí. A veces Dios es amor, ¿están de acuerdo? Y es 100% amor, es todo amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor. No solo que Dios ama, sino que Dios es amor. Pero pienso que a veces malentendemos eso. Porque nos imaginamos un Dios bien buena onda, y sí, Dios es bien buena onda, pero nos imaginamos esta clase de buena ondez. Un Dios que, si todo pasa por alto. Esa clase de tío, ¿verdad? Ese tío condescendiente que te dice, mira, vete a comprar una cervecita. Yo no le digo a tus papás, ya iba. No, Dios no es esa clase de tío bonachón que te pasa por alto y se hace de la vista gorda con todos tus pecados. ¡No! Dios no es eso. Dios no es condescendiente ni es liviano con nuestro pecado. Dios es totalmente amor, pero también es justo y juicio y santo. Y eso es muy importante entenderlo, porque a veces creemos que Dios es, Dios es bien buena onda, Dios me va a perdonar todo, no pasa nada. ¡No! Sí te va a perdonar si te arrepientes, pero qué mala forma de pensar. Así como que, Dios es tan buena onda, no pasa nada, voy a hacer lo que quieras. ¡No!
Es grave, es muy grave ofender a Dios, mucho. Tanto que Dios se hizo hombre para sufrir por tus pecados y derramó toda su sangre para morir por tus pecados. Y luego andamos ahí diciendo, ay, no pasa nada. No, es muy grave. Dios se hizo hombre, y no solamente el sacrificio físico de morir en una cruz y derramar su sangre, la ira de Dios, toda la ira de Dios derramada sobre Jesucristo, sobre el Hijo de Dios inocente. ¿Por qué es grave? Porque el pecado no es cualquier cosa. Es lo que ofende a Dios. Y no podemos vivir pensando que, ay, sí, Dios nos va a dar más oportunidades. La paciencia de Dios nunca se agota, no pasa nada. Sí es verdad, Dios va a dar nuevas oportunidades, pero qué manera de pensar tan poco cristiana, tan ofensiva a Dios. No querer vivir en santidad sin ofender a Dios. Por eso, hermanos, nos la pasamos diciendo hubiera yo hecho esto, hubiera yo hecho aquello. ¿Por qué? Si hubiera hecho aquello, ¿por qué fui tanto? No, nada de hubieras. Hoy me entrego a Dios. Hoy decido seguirle. Hoy decido creer con todo mi corazón. Hoy decido darle mi vida. La Navidad es eso. Es eliminar todos nuestros hubieras y decir, voy a actuar hoy. La Navidad nos desafía a actuar a tiempo. Porque es grave, hermanos, es grave no entenderlo. Al pueblo de Dios le costó no entenderlo. Pagó el alto costo de no entender que ofender a Dios es grave. Este pueblo del que estamos hablando no hizo caso a Dios. Venían los profetas y no les hacían caso, hasta los mataban. Y Dios los juzgó. Ese pueblo asirio del que estamos hablando, al reino del norte, después de esto, pocos años después de esto, vino el reino del norte y conquistó al pueblo de Israel y se los llevaron cautivos. Y de hecho, prácticamente dejaron de existir el pueblo del norte. ¿Han escuchado ustedes hablar de las 10 tribus perdidas de Israel? Se mezclaron, algunos fueron esclavos, otros se perdieron, otros muy probablemente son los samaritanos del Nuevo Testamento. Dejaron de existir porque no obedecieron a Dios. Es grave entenderlo. Nos puede costar mucho. Nos puede costar una vida sin sentido. Por eso, hermanos, nada de hubieras. Hoy decidamos seguir al Señor. Decidamos creer en Él. La Navidad nos desafía a actuar a tiempo para volver a Dios. Número 6. Podemos repetir un poco lo que hemos dicho. Número 1, la Navidad es Dios borrando nuestro pretérito imperfecto. Número 2, la Navidad es Dios haciendo nuestro presente simple. Número 3, la Navidad es la esperanza de un futuro perfecto. Número 4, la Navidad es un imperativo a confiar en Dios. Número 5, el más bonito de todos, la Navidad es no tener pretéritos pluscuamperfectos. Y número 6, la Navidad es el infinitivo de mirar a Dios. La Navidad es el infinitivo de mirar a Dios. Acaz, hermanos, este rey del que estamos hablando, Acaz no solo no escuchó la palabra de Dios, sino que se unió, ya dijimos, ¿verdad? Que se unió al imperio asirio y le dijo al rey de Asiria, Tiglat-Pileser, yo soy tu siervo y tu hijo. ¿De qué me estás hablando? Eres hijo de Dios, eres siervo de Dios, eres el rey del pueblo de Dios y vas a decirle a otro rey, yo soy tu siervo, y pagarle tributo y luego hacer estatuas y altares conforme a los de otras naciones. ¿De qué me estás hablando, Acaz? ¿Qué le pasó a Acaz, hermanos? Fijó su mirada en las cosas terrenales, calculó materialmente sus recursos y sus riesgos. De hecho, políticamente hablando, materialmente hablando, no era tan mala política. Se unió al poder más poderoso. Fue inteligente, ¿no? Se unió al poder más poderoso. Políticamente estuvo bien, porque miró que 2 ejércitos lo atacaban y decidió unirse al más fuerte, a otro ejército más fuerte, pero a un alto costo, porque fue un costo espiritual. Tomó sus decisiones basadas en la lógica materialista, aun cuando Dios le había hablado. Y uno dice, qué tonto, ¿verdad? Qué tonto el rey Acaz. No lo juzguemos tanto, hermanos, porque a veces somos iguales. ¿Sí o no? A veces somos iguales.
A veces tomamos nuestras decisiones así, basados en la lógica materialista. ¿Qué me conviene más? ¿Qué le conviene más a mi bolsillo? ¿Qué le conviene más a mi reputación académica? ¿Qué le conviene más materialmente? ¿Qué me conviene más? La Navidad es un desafío a mirar las cosas de Dios, a preocuparnos por las cosas, a decidir basados en lo que Dios dice, no en lo que veo con mis ojos. Y justo aquí es donde viene la palabra que tanto no sabemos del profeta Isaías. Miren cómo dice, lo voy a leer de la Biblia porque acá vienen menos versículos en la pantalla. Isaías 7:14, voy a leer el 15 también. Dios le dice, te voy a dar una señal. Y acá dice, no quiero señal. Isaías le dice, ¿por qué son así? Ya me tienen hasta el gorro y van a poner hasta el gorro a Dios también. Y después Dios le dice, ¿no pediste señal? Pues ahí te va la señal de todos modos. Versículo 14, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá, esta versión dice cuajada con miel. No sabemos la otra versión, ¿verdad? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, eso que cantan ustedes muy bonito. Comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo malo y escoger lo bueno. Lo cantamos, comerá mantequilla y miel. Pero no estoy seguro que siempre entendamos lo que significa. ¿Qué es eso de comerá mantequilla y miel? A lo mejor podemos pensar en las galletas de mantequilla de Navidad. ¿O de qué se trata? Hay varias interpretaciones de lo que significa este pasaje. La que a mí en lo particular me parece la más plausible, incluso la más obvia y sencilla, es la siguiente. Dios le está diciendo al rey Acaz, un mensaje de esperanza, no te van a conquistar y esta va a ser la señal. La Virgen concebirá. La palabra virgen podría también referirse a la niña, a la joven. La mujer joven va a concebir y va a dar a luz un hijo que se va a llamar Emmanuel. Y ese niño va a comer mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo malo y a escoger lo bueno. ¿Qué significa eso? Hay gente que le gusta interpretarlo muy metafóricamente, alegóricamente, y a lo mejor tienen enseñanzas para nosotros, pero la que a mí me parece, y es la que quiero utilizar hoy, más plausible es esta. No te van a derrotar. Rey Acaz, no vas a morir y tu reino va a seguir en pie. Y es tan cierto que van a ser un niño de una jovencita y ese niño va a crecer, va a ser destetado y ya no va a comer solo leche materna, sino también mantequilla y miel. E incluso va a crecer al grado de que ya va a poder él por sí mismo tener conciencia para desechar lo malo y escoger lo bueno. Y ya, y uno dice, ay, qué simple, pero no tanto, porque Dios le está diciendo al profeta Acaz, ahorita tú no sabes si vas a salir de esta. Hay dos reyes contra ti que te quieren ver fuera del trono o que te quieren ver sometido. Y Dios le está diciendo, vas a salir de esta. Y la prueba es que un niño va a crecer y esos dos reyes ya no te van a molestar y tu reino va a seguir en pie y ese niño va a tener donde comer, va a tener un reino donde crecer, donde vivir. Y esa es la señal para ti, rey. Y me encanta eso, porque a veces estamos como el rey Acaz, como en un túnel sin salida. Y los peligros del mundo ahí están contra nosotros. ¿Y sabes qué te dice Dios? Siempre. ¿Sabes qué te dice Dios? Vas a salir de esta. Vas a salir de esta. Me encanta eso. Es una palabra para nosotros también el día de hoy, hermano. No sé por qué situación estés pasando. Hay mil cosas que nos pueden tener a veces con el agua hasta el cuello, ¿verdad? Y Dios nos dice, vas a salir de esta. Vas a salir de esta. Esa es la enseñanza que tiene la profecía para el Señor. Dios le estaba dando esperanza a Acaz. Pero ¿saben cuál es la enseñanza, hermanos? Que fijemos nuestra mirada en lo que Dios dice. Si Dios promete bienestar para nosotros, creámosle. A veces contra toda lógica. La lógica nos dice, no, invierte aquí, invierte acá, acepta este trabajo, lo que sea. Pero no solamente hagamos caso. Es bueno calcular, por supuesto. Jesús dijo, ¿verdad? Nadie que va a la guerra se aventura sin saber si tiene el ejército suficiente para enfrentar al otro rey. Nadie comienza a construir una torre si no sabe si primero tiene lo que necesita para empezar y terminarla. Es bueno calcular, por supuesto, pero no sin antes haber puesto todas las cosas en manos de Dios y mirar a Dios y confiar en Dios. Y esto es muy importante, hermanos, en esta temporada, porque vamos a tener fiestas. No sé si ya fueron a la fiesta de la oficina, de la empresa, de la familia, de los cuñados, del ministerio, de la zarza, del camino de Emaús, tantas. Por eso luego uno engorda, ¿verdad, hermanos? Y luego tiene uno panza normal o panza de embarazado, no panza normal. Por las comidas.
porque comemos mucho y vamos y estamos en fiestas en esta temporada y es muy fácil perder el enfoque. Es muy fácil preocuparse por los regalos. No perdamos de vista que se trata de Dios. La Navidad es un llamado a poner nuestra mirada únicamente en Dios. Y por último, y con esto concluimos, la Navidad es responder a un condicional e incondicional. La Navidad es responder a un condicional incondicional. ¿Les gustan las paradojas, hermanos? La vida cristiana está llena de paradojas. Y a veces no nos gustan las paradojas porque a veces nos gusta entender todo precisamente, ¿verdad? Y las paradojas son cosas que básicamente las aceptamos aunque no tengan explicación lógica. Y claro, estamos hablando de Dios. O sea, ¿cómo quieres entender lógicamente a Dios? Si es Dios, es el creador del universo, el creador de la lógica, Él está por encima de eso. Es más, si lo entiendes, entonces no es Dios. Si lo puedes comprender y estudiar perfectamente, entonces no es Dios, estás hablando de otra cosa. Por eso, para saber quién es Dios, para conocer a Dios, para concebir a Dios, necesitamos usar paradojas, cosas que parecen no tener ninguna lógica. Por ejemplo, Jesús es hombre, totalmente hombre, y Jesús es Dios, totalmente Dios. Los cristianos se han esforzado miles de años por explicar eso y pienso que han llegado a una buena explicación, la Trinidad. Un Dios en tres personas y la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, que tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Me parece que está bien, pero así como que totalmente lógico que lo entendamos, pues no, ¿verdad? No lo alcanzamos. Pero ¿qué estás esperando? Es Dios, no lo podemos comprender. Me gusta la manera como la pone mi maestro de Cristología. Ahí en el seminario tengo una clase que así se llama Cristología. Suena como de Harry Potter, ¿verdad? Y es chistoso porque mi maestría, estoy haciendo la maestría, se llama Maestría en Divinidades, Master of Divinity. Suena como, parece que estoy en Hogwarts, ¿verdad? Voy a mi clase de divinidades y luego la de Cristología y luego la de pociones con Snape. Parece, pero bueno, es teología y a veces le ponen nombres fancies a los términos teológicos porque pues así es. Y mi maestro de Cristología es un señor muy chistoso, un güero de pelo largo, parece Gandalf cuando era joven. Y, ¿sí, verdad que sí? ¿Dónde está mi esposa? ¿Verdad que sí parece Gandalf? De hecho, algunos le dicen Thor. Y él, me encanta cómo lo dice, porque él dice, Jesús es hombre, él pregunta, y se contesta a sí mismo, ¿Jesús es hombre o Jesús es Dios? Y esta es su respuesta, y la dice así como, ¿Jesús es hombre o Jesús es Dios? Sí. ¿A poco no está así como que Jesús es hombre o Jesús es Dios? Sí, las dos cosas. Jesús es hombre y Jesús es Dios. ¿Paradójico? Sí. Él siempre dice, ¿contradicción? No, paradoja. Jesús es hombre y Jesús es Dios. Y la vida cristiana está llena de paradojas. Por ejemplo, ¿Dios está al control de todas las cosas o tenemos responsabilidad sobre nuestros actos? Sí. ¿A Dios se le agota la paciencia o no se le agota la paciencia? Sí, ya aprendieron, hermanos, ya, como si ya hubieran ido al seminario, ¿verdad ustedes? ¿El amor de Dios es incondicional o condicional? Sí, piénsenlo, hermanos, ¿el amor de Dios es incondicional o condicional? Nos gusta pensar que es incondicional, ¿verdad? Y sí es cierto, pero también es condicional. Yo creo que Dios ama a todos los seres humanos. Lo creo con todo mi corazón y creo que la Biblia dice eso. Hay por ahí algunos hermanos en la fe y que hay que soportarlos, pues porque nos vamos a encontrar en el cielo. Ni modo. Que dicen, es una doctrina cristiana, que Dios no ama a todos los seres humanos o que no ama a todos los seres humanos de la misma manera. Que Dios ama a algunos seres humanos para salvación y los escoge para que sean salvos y a otros sí los ama, yo no sé cómo, porque los escoge para ir al infierno. Y eso le da gloria a Dios, ¿ustedes creen? Bueno, yo rechazo esa doctrina y la verdad es que muy tajantemente y no me gusta para nada porque yo creo que la Biblia dice que Dios ama a todos los seres humanos, que Dios los ama. La Biblia dice, quizá el pasaje más famoso, todos se lo saben, porque de tal manera amó Dios a unos cuantos, porque de tal manera amó Dios a los que votaron por AMLO, porque de tal manera amó Dios a los que no votaron por AMLO. No, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. De AMLO o no, del América campeones o del Cruz Azul subcampeones eternos. Dios amó a todos y por eso mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, hay condición,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es incondicional para todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos lo experimentan de la misma manera si lo rechazan. Los que rechazan el amor de Dios no lo experimentan de la misma manera. Ya dijimos, y espero que haya quedado claro, los vi muy serios, no sé si no les gustó mi enseñanza, pero Dios no es ese Dios condescendiente que te dice, ay, sí, no pasa nada, pécale, que al rato yo te perdono. No, Dios no es ese. Dios es justo, santo, y Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es lento para la ira y pronto en misericordia. ¿Qué significa eso? Que Dios es pronto en misericordia, pero lento para la ira. Es lento para la ira, significa que se tarda en airarse. ¿Pero qué significa eso? Que se aira, que tiene ira también. Dios es justo y también hace juicio sobre nosotros. Y hay que entenderlo, no es que tenerle miedo, porque aún en su juicio Dios lo hace con amor, como los padres cuando castigan con amor. Porque dice la Biblia, porque el padre que no castiga no ama. Pero Dios también castiga, dice la palabra de Dios, pero lo hace con amor. De hecho, hay un teólogo que me encanta, quizá el teólogo más importante del siglo XX y uno de los más importantes de la historia, Karl Barth, un alemán. Él dice esto, y no sé si estén de acuerdo, pero sirve para esta enseñanza. Él dice que la ira y el juicio de Dios, fíjense, la ira y el juicio de Dios es el amor de Dios cuando encuentra oposición, cuando es rechazado. Dios también tiene ira y juicio, y lo hace con amor, pero también lo hace porque Dios es justo. Y de hecho, eso es lo que nos enseña este pasaje. Y es lo que nos enseña la historia del pueblo. El pueblo, por su desobediencia, fue cautivo y fue conquistado después. Dios les tuvo mucha paciencia, hasta que finalmente fueron conquistados. Pero aún después tuvieron nuevas oportunidades y vino el Mesías. Y fíjense, en la misma profecía de esperanza, fíjense cómo acaba la profecía de esperanza. Capítulo 7, versículo 17. La misma profecía de esperanza termina con una palabra de juicio. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre toda la dinastía de tu padre, refiriéndose al rey David, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. En aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en lo lejos, en los lejanos ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Todas ellas vendrán y anidarán en las quebradas profundas, en las hendiduras de las rocas, en todos los matorrales espinosos y sobre todos los abrevaderos. Esto lo dice de manera poética y antigua, es un texto de hace 2700 años, no queramos entenderlo a primera, pero básicamente lo que dice es, van a venir reinos y te van a juzgar porque han sido rebeldes e infieles. Y en la misma profecía de esperanza, de que no te van a conquistar ahorita, y de que vendrá un Mesías, hay un mensaje de juicio también, por desobediencia. Por eso, hermanos, la Navidad es un desafío, es una invitación a responder positivamente a Dios, que es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de paz, por supuesto que sí, y de nuevas oportunidades, pero también es un Dios de juicio y de santidad, y es grave ir en contra de Dios. Por eso la Navidad exige una respuesta a la muestra del amor de Dios. Dios exige una respuesta, hermanos. ¿Qué le vamos a responder en esta tarde? Acompáñenme a orar, pero antes repasemos las enseñanzas de esta tarde. Número 1, la Navidad es Dios borrando nuestro pretérito imperfecto. Si se acuerdan, díganlo conmigo. La Navidad es Dios borrando nuestro pretérito imperfecto. Número 2, la Navidad es Dios haciendo nuestro presente simple. Número 3, la Navidad es la esperanza de un futuro perfecto. Número 4, la Navidad es un imperativo a confiar en Dios. El más bonito de todos, la Navidad es no tener pretérito pluscuamperfecto, o sea, hubieras. Está padre, repiten ese conmigo porque está bonito, a ver si nos sale, hermanos. La Navidad es no tener pretérito pluscuamperfecto. Qué bonito. Los carismáticos siempre hacen que repitan versículos y palabras, yo los hago repetir tiempos verbales y es muy hermoso. No hay que tener hubieras. Hoy mismo acerquémonos al Señor. Números, ya no sé en cuál voy. Gracias. La Navidad es el infinitivo de mirar a Dios. Y número 7, la Navidad es responder a un
condicional, incondicional. Respondamos, hermanos, respondamos positivamente al llamado de Dios en Navidad y experimentemos a Dios con nosotros, Dios con nosotros en todos los tiempos. Le respondemos al Señor en oración, hermanos, ¿qué les parece? Vamos a orar. Bendito Dios, mira, aquí está tu pueblo, Señor. Hemos tenido un culto maravilloso, música hermosa, Señor, el coro, el mensaje, los niños, los adultos, Señor, celebrando que tú estás entre nosotros, Señor, y que tú eres real. Y así como estuviste con el pueblo, con Acaz, con Isaías, hace 2700 años, y estuviste cuando Jesús nació, Señor, tu Hijo, y descubrimos al Mesías, a ti mismo entre nosotros. También te percibimos hoy, Señor, y sabemos que estás entre nosotros el día de hoy, Señor. Y estás en todos los tiempos, Señor. Tú que eres Dios de la eternidad, que existes de la eternidad a la eternidad, de generación en generación, desde el siglo y hasta el siglo, por las edades. Tú que eres antes de cualquier minuto, Señor, y eres hasta el fin de los tiempos. Tú que eres el Dios del universo, el Dios que creó todo, Señor, el Dios que está más allá de nuestra comprensión y que te hiciste uno de nosotros interviniendo en nuestra realidad. A ti oramos, Dios. Y no podemos entenderte a la perfección, pero confiamos en ti, Señor. Y nos encanta tu mensaje de esperanza en tu palabra, en tu revelación, Señor. Que tú borras nuestro pretérito imperfecto, Señor. Y vaya si esté imperfecto, señores. Nadie aquí está exento, Señor, de fallas, de culpas, de manchas. Por eso venimos a ti, Señor, para que borres nuestro pasado imperfecto, para que hagas nuestro presente simple, Señor, para poder tener esperanza en el futuro perfecto que tú nos prometes, Señor. Obedecemos, Señor, a tu orden, a tu imperativo de confiar en ti, Señor. Creemos tu mensaje de esperanza. Y queremos decirte, Señor, no más hubieras, no más pretérito pluscuamperfecto. Hoy mismo decidimos creer en ti, Señor, porque vale la pena, porque tú eres Dios, porque eres el Creador y tú sabrás mejor que nosotros, Señor. Permítenos vivir así, Señor, en el presente continuo de creer en ti, de mirarte a ti, Señor, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, tu Hijo, autor y consumador de la fe, Señor. Respondemos a tu amor incondicional, Señor. Respondemos con esta condición: sí, creemos en ti, te amamos, te damos todo el corazón. Esta Navidad recibe nuestro regalo, Señor, nuestra vida entera. Queridos hermanos de la Iglesia Bautista Oreb, sigan orando. Les invito a que sigan ahí con sus ojos cerrados, respondiéndole al Señor. Y si alguien quiere decirle al Señor: Señor, sí, yo acepto esta palabra y no quiero ser como Acaz, quiero ser como José, que ante toda lógica, contra toda lógica, confió en ti, Señor, y desposó a María, su mujer, contra toda lógica, Señor. No era lógico que una mujer virgen estuviera embarazada, pero Él no miró la lógica, te miró a ti, Señor. Queremos ser como José, Señor, no como Acaz, que te rechazó. Queremos creer en ti. Queremos darte el corazón. Si alguien le quiere decir eso al Señor en esta tarde, levante su mano ahí en su lugar. Dios bendiga a los que están levantando su mano. ¿Alguien más le quiere decir esto al Señor? Levanta tu mano en tu lugar. Dios bendiga a los que están levantando su mano. Gloria a Dios por sus vidas. Pueden bajarla. Mira, Señor, aquí está tu pueblo respondiendo, Señor, levantando la mano en señal de aceptación de este mensaje. Si hay alguien más que quiere decirle esto al Señor, última oportunidad. Quieren levantar su mano y decirle al Señor: sí, Señor, yo quiero hacerlo. Yo quiero creer en ti. Dios con nosotros en todos los tiempos. Levanta tu mano ahí en tu lugar. ¿Alguien quiere decirle eso al Señor? Dios te bendiga a los que están levantando su mano. Pueden bajarla. Aquí está tu pueblo, Señor, respondiéndote. No eches en saco roto, Señor. Créenos esta decisión y permítanos seguirte todos los días de nuestra vida y en todo tiempo. Saber que tú estás con nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús, Emmanuel. Amén.